Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 11. Habíamos tratado en los versículos 11 al 15 de Romanos estas situaciones de Israel como nación, el pueblo étnico de Israel, al cual Dios había llamado para proclamar su gloria entre las naciones, y lo cual, como hemos estudiado, Dios no pudo usar la fidelidad de ellos, pero sí utilizó el fracaso de ellos para llegar a los gentiles. Y tres frases que hemos aprendido acerca del fracaso de ellos en los versículos 11 al 15, los anoté aquí antes de comenzar nuestra lectura en el versículo 16, es: por su transgresión, dice Pablo, por su transgresión vino la salvación de los gentiles. Su defección y su exclusión. Su defección es la palabra en el griego fracaso, y su exclusión, es la palabra pérdida. Entonces, por su transgresión, su fracaso y su pérdida, vino la salvación de los gentiles. O sea que, como estudiamos, como estamos viendo en Génesis 50:20, para la semana que viene, y como vemos en el Calvario, Dios tomó el mal y lo hace una obra de bien. No podemos ni comenzar a entender el mal de los hombres a Cristo, sin embargo el bien de Dios en la obra de la cruz es un tema incomprensible. Teniendo eso en mente, vamos a leer Romanos 11, versículo 16 en adelante. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ustedes saben, como estudiamos las Escrituras, hay que ver el contexto dentro de este texto, que es Romanos 9, 10 y 11. Pablo está defendiendo la postura de que Dios no ha desechado a su pueblo, que Dios no ha puesto a Israel en parte en un endurecimiento, en parte en un enceguecimiento espiritual, pero Dios no ha desechado a su pueblo. Que Dios ponga en pausa su misericordia para con su pueblo no significa que lo ha abandonado totalmente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en cuanto a la nación de Israel. Y yo, como ya he compartido, hay tres posturas en el capítulo 11 de Romanos en cuanto a la nación de Israel. Una de las posturas es que Israel dejó de existir y que nunca más va a existir, que dejó de ser como nación. Yo lucho con esa postura por varias cosas que dice el pasaje. Pero como introducción al tema, ustedes ya no estamos acá para debatir posturas, pero sí para establecer que Pablo dijo: si Dios ha desechado a su pueblo, entonces yo no tendría que estar acá escribiendo porque yo soy judío y Dios no ha desechado a su pueblo. Dios todavía tiene misericordia de su pueblo. Me pasé escuchando a varios esta semana para más o menos tener un panorama de los dos lados más grandes en cuanto a la introducción a este capítulo, y el pastor Piper, que me gusta mucho en desarrollo, cree que este pasaje habla directamente de la iglesia, lo cual la palabra eclesía que aparece en el Nuevo Testamento no aparece en el libro de Romanos, sino solamente en el capítulo 16. Mi enfoque en Romanos 11 es un poco diferente, pero una de las cosas que el pastor Piper dice es: yo creo que la iglesia del tiempo presente es Israel del antiguo, solamente Israel espiritual, pero Dios no ha desechado a su pueblo étnico, dice Piper. ¿Por qué? Porque creo que Romanos 11, 26 es un cumplimiento futuro de que todo Israel será salvo. Sproul no quiere comentar sobre el tema. En su comentario Romanos no menciona ningún nombre, pero sí dice esto: Dios no ha desechado a su pueblo y en el futuro va a obrar para que todo Israel sea salvo. Comentarista Sproul, que siempre fue de la línea pactista. Pero Sproul, ni en su comentario bíblico, ni en su comentario Romanos, decidió no poner nombres al versículo 16. Me pareció interesante.
Cuando le preguntaron en una mesa de preguntas al pastor Sproul sobre esto, estaba el pastor MacArthur en un extremo y él en el otro, y él dijo, esto era para reírse, porque estaba en la conferencia de Ligonier Ministries, que es donde él fue presidente por años, que es una conferencia con teología del pacto. Sproul dijo, yo en Romanos 11:26 soy dispensacionalista. Me hizo reír. Y MacArthur lo miró y dijo, por fin tenés una acertada. Ay, ay, ay. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y Pablo utiliza dos ilustraciones del Antiguo Testamento. Una que es muy conflictiva, que es la última. Raíz y ramas. La primera no es conflictiva porque es una ilustración común del Antiguo Testamento, que Dios siempre demandaba una parte del primer fruto para ofrecido delante de él y era aceptable los demás. Y eso lo tenemos muy marcado en Levítico 23, cuando se traía la primera espiga, que era el primer fruto, se presentaba delante de Jehová, se meciaba delante de Jehová como aceptación a las demás espigas. Si las primicias son santas, y la palabra santidad, como ya lo mencionamos, y luego menciono más, no significa libre de inmoralidad o iniquidad, como nosotros tenemos el concepto muchas veces cuando pensamos en Dios, que Dios es santo y creemos que esto habla de su pureza, de su justicia. En realidad la palabra santidad es la palabra ser apartado, ser diferente, ser para un uso diferente. O sea, como yo dije la semana pasada, decir que Dios es santo o 3 veces santo, podríamos traducirlo con diferente, 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 o único, 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 o sin igual, sin igual, sin igual, como leyó Jero esta mañana al introducir la reunión en Isaías capítulo 40. ¿A quién me compararéis? Eso de a quién me compararéis hace que Dios sea único en el universo, y esa santidad que Él posee es una santidad que, a pesar de que Él la comparte, sigue siendo única, porque cuando Apocalipsis 15 describe esta santidad, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, o glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y uno dice, están los santos ángeles, están su pueblo que es santo, que ha compartido su santidad, pero sin embargo la realidad es solo tú eres santo. Y eso en cuanto a todos sus atributos. Por si a veces dudamos, por ejemplo, su bondad, Cristo dijo, hay uno solo que es bueno, es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, es Dios. Dios es singular, o lo que nosotros llamamos, Dios tiene ese atributo de la soledad, que significa no que está solo en el universo, sino que no hay nadie que se asemeje a Él. Su trono es único en el universo. Recuerden que Satanás, su anhelo era recibir la misma adoración, la misma alabanza y poder poner su trono junto al de Él. Y la Biblia dice, repetidas veces, pero especialmente en el libro de Isaías, no hay nadie al lado de Él. Es inigualable nuestro Dios en todos los aspectos. Y David Tozer, hablando de la trascendencia, Dios dijo que la diferencia que hay entre un ángel y una langosta es la misma. Ambos fueron creados. O sea que para el eterno Dios, mirar a un ángel o mirar a una langosta tiene la misma trascendencia en relación a Él. Él trasciende todo el universo en que Él es no creado. Es diferente a todos nosotros. Él no recibe nada de nadie, Él no recibe vida de nadie. Él es absolutamente solo en el universo. Él es quien da a todos, Él de nadie recibe. Así termina Pablo en Romanos 11, que es un punto muy importante en lo que está estableciendo. ¿Quién le dio a Él primero? Para que le sea recompensado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Vamos a volver ahí. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, este es un tema, depende del punto de vista que mires, en Romanos 11 te va a ser muy conflictivo. Si tomas que las ramas que fueron desgajadas estaban en la centralidad de la bendición de la salvación,
y la menospreciaron. Y como dijo Cristo en Mateo capítulo 1, que Él quitó esa bendición de su pueblo, se lo sacó a los judíos y se lo entregó a los gentiles. Entonces, decir que las ramas fueron desgajadas, sacadas del canal de bendición de la salvación, de la promesa, de la bendición y del pacto a Abraham, entonces se entiende. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, que son los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, las ramas naturales, y esta es una frase muy importante, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Déjenme decirles esto. Muchos comentaristas, y no vamos a ir ahí, pero como estoy leyendo, quiero largar algunas frases. Muchos comentaristas dicen que la raíz es Abraham. Es un problema si la raíz es Abraham. Porque, por el versículo que sigue, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Le dije hoy a mi esposa, o anoche le dije, no hay una sola referencia en toda la Biblia que diga que Abraham me sostiene. Es un problema si yo pongo a Abraham en la raíz de este olivo y digo que es Abraham la raíz. Es un problema porque no hay otro versículo en la Biblia que diga que Abraham me sostiene, que mi caudal de vida en Cristo pertenece a Abraham. No pertenece a Abraham. Abraham es ejemplo, sí. A veces no tan buen ejemplo. Pero Abraham es ejemplo en los pasajes que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo que escriba. En Romanos capítulo 4 quiso que escriba de Abraham. En Gálatas capítulo 3 quiso que escriba de Abraham. En Hebreos capítulo 11 quiso que escriba de Abraham. A Santiago le dijo que escriba en Santiago 2 de Abraham. Abraham está mencionado quizás más que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Es importante lo que Dios hizo con Abraham. Yo le dije la semana pasada, cuando lo llamó era un gentil. Pero dice, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, tengo un problema de decir que un hombre es el que sostiene todo este árbol. No, no es así. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la raíz de que está mencionando? Pues las ramas, esto es Israel natural, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Y por qué fueron sacadas? Bueno, Pablo contesta acá rápidamente, versículo 20. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Dios sacó a Israel de la escena céntrica de la bendición y el privilegio de la salvación por la incredulidad de ellos. No malentiendan la Escritura. Nunca la tuvieron a la salvación. Se les presentó y desecharon la salvación, desecharon a Cristo. Se manifestó claramente en su ministerio terrenal. Se manifestó cuando vino a este mundo. Se manifestó cuando vino a los suyos. Los suyos no lo recibieron. Se manifestó cuando comenzó a ministrar entre ellos y no podía hacer milagros, dice la Escritura, a causa de la incredulidad de ellos. Y se manifestó cuando lo tomaron como un mero hombre y lo crucificaron. La incredulidad persistió y fue tan profunda que decidieron que el juicio sobre la entrega de las manos de la sangre de Cristo caiga sobre ellos y sobre su generación para siempre. Dios tuvo misericordia en esa frase. Dios dijo, va a haber generaciones numerosas donde yo voy a desechar a Israel, pero lo voy a restituir, restaurar. Su endurecimiento es parcial, es pasajero y, como dice Romanos 11, es con propósito. El propósito es para que los gentiles sean salvos. Entonces Pablo responde aquí, ¿por qué fueron desgajadas estas ramas naturales, que es esa parte de Israel? No estamos hablando del remanente que creyó. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de las ramas naturales, los que no creyeron. Entonces dice, bien, por su incredulidad fue desgajada, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, está hablando con los gentiles, si no temen. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué significa? No perdonó. Cuando esto cae
sobre los pasajes de 2 Pedro, capítulo 2, donde dice, no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a Sodoma y Gomorra, no perdonó, una y otra vez vemos esto en las Escrituras. Acá dice, no perdonó a las ramas naturales. Esto es Israel. ¿Qué significa no perdonar? Que la resistencia, la incredulidad llegó a su fin. Entonces solamente podés matar tantos profetas. Solamente podés resistir tanto tiempo. En los días de Noé, Dios dijo, los días del hombre serán 120 años y mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre, pero bueno, voy a contender con él 120 años. Israel pasaron 14.400 años desde Abraham hasta Cristo y hubo una resistencia continua a la voluntad de Dios, continua. Lo tenemos en los profetas una y otra vez. Y llegó un momento donde Dios... la Biblia dice, y los perdonaba, 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 y los perdonaba. Y tenía misericordia, y los perdonaba, y tenía misericordia, y los perdonaba. Y lo vemos a ese ciclo en el libro de los jueces. Pero llegó un momento donde comienza el juicio divino. Para algunos eterno. Porque muchos entraron a este juicio divino donde se les cerró las puertas a la salvación. Y se fueron al infierno. Estos que eran bendecidos con la bendición de Abraham. Que por así decir, para ilustrarlo pobremente, se criaron en una casa donde se predica el Evangelio y lo resistieron. Y tuvieron un ambiente evangélico y no lo escucharon. La Biblia dice, no ha hecho así con ninguna otra nación. Pregunta desde un extremo al universo al otro. Si yo he hecho algo así, nunca hice algo así, dice Dios. Que yo haya tomado una nación para mí mismo, que lo haya sacado con poder, con todo lo que he hecho. Pregunta si yo he hecho algo así. La Biblia dice en Salmo 147, no ha hecho así con ninguna otra nación. O sea que Israel era un pueblo particular de Dios. En sus milagros, en su obrar, en su acercamiento. No otra nación que tuvo un Dios tan cercano a ellos, dice Deuteronomio 4, que haya puesto su presencia en medio de ellos, que les haya dado una dádiva continua todas las mañanas de maná. No hizo esto con ninguna otra nación. Y cuando resistieron siglos y generaciones, la Biblia dice, Dios no perdonó. Se le acabó la paciencia, como decimos. No perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bueno, acá, entonces, entramos a un tema de cuestión. Aquí está hablando, a ti tampoco, los gentiles. Mirad pues, dos atributos, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, es la nación de Israel, pero la bondad para contigo, que son los gentiles. Solamente si permaneces, la salvación por obra. Si permaneces en esa bondad, Dios ha sido bueno contigo. Has conocido el mensaje del Evangelio. Si permaneces en esa misericordia, en esa bondad, si tú continúas, que es lo que llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Los que son santos continúan, los que no son santos, algún momento del camino abandonan. Se van, dejan. Cristo enseñó eso en la parábola del sembrador, cuando dijo, reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. Es la palabra griega upumone. Siguen continuamente, nunca dejan de seguir. No somos de los que retroceden para salvación, sino de los que continúan para preservación del alma, dice el autor de los Hebreos. O sea, en la perseverancia. Vienen todos los que perseveraron hasta el fin, dice la Escritura. ¿De qué está hablando? ¿De yo perseverando? No, está hablando del espíritu que está en un creyente genuino, que nunca abandona. No tengo mayor gozo que este, dice el apóstol Juan. Ver que mis hijos andan en la verdad, que no lo han abandonado, que no han dejado la verdad, que siguen, que continúan, que persisten. Esta es la idea del texto. Si permaneces en esa bondad, pues si no permaneces, si es verdad que tu profesión era pura profesión y que era solamente una expresión de labios y que era solamente un hábito,
un hábito de iglesia, un hábito de lectura, un hábito de oración. Era solo un hábito, no había vida, no había corazón, no había nada detrás de ello. Entonces te será quitado. Te será quitado. Serás cortado. Y aún ellos, hablando de Israel, si no permanecieren en incredulidad, si dejan de seguir no creyendo y comienzan a creer, aquí viene el tremendo poder de Dios. Serán injertados, pues no hay nada imposible para Él. Pero no los desechó por un tiempo parcial. No los desechó, sí, pero pasajero. Y no lo desechó, sí, pero con propósito. Primer propósito, para que los gentiles crean. Segundo propósito, para provocarles a celos para que ellos vuelvan. O sea, este es el gran plan de Dios, que Piper dice, yo nunca lo hubiese escogido así. Pues tú, si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los de las ramas naturales, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá viene el versículo tan discutido. Y luego que se haya cumplido la dispensación o el cumplimiento de los gentiles, que para muchos es la llenura de la iglesia, judíos sin gentiles. Una vez que se haya cumplido ese número que Dios tiene de salvos, recuerden, comienza ese número en el nuevo pacto, que es Hechos capítulo 2. Algunos ahí ponen el comienzo de la iglesia, otros no, dicen que la iglesia empezó en Abraham, otros dicen que la iglesia empezó en Hechos, pero lo que sí sabemos que empezó en Hechos es la introducción del nuevo pacto. Ahí en el nuevo pacto comienza a haber una masa de gente, primeramente judíos y después gentiles en Hechos 10, y comienza a introducirse los gentiles, pero primero empieza a haber una masa de judíos que son salvos. Pero esto no es todo Israel será salvo. ¿Por qué? Versículo 25 al final dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el tiempo que el evangelio le haya llegado a ellos. Hay muchos pasajes, innumerables pasajes sobre este tema. Romanos 15, Pablo dice que Cristo vino para ser siervo de la circuncisión, para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea, Cristo introdujo a los gentiles la salvación que Israel nunca les quiso traer. Y en la ilustración de eso, Jonás no quiso que Nínive se arrepienta. No quería, para nada. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, en este momento presente, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, el mal de ellos trajo el bien para los gentiles. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, ellos también alcancen. Hermanos, yo no sé qué hacemos con los verbos futuros de la nación de Israel, si no existe esa nación futura. Cuando dice ellos alcancen, está hablando de un momento en el futuro. Ahora hay endurecimiento, pero un día Dios le va a hacer que por la misericordia otorgada a los gentiles, Dios vuelva a tener misericordia de Israel como nación. Ellos alcancen misericordia. Es futuro, no es ahora. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es el plan. A ver, yo sé, podemos discutir este tema, pero hay demasiado, para mí, personalmente, que no se puede discutir. Pablo termina este pasaje diciendo, oh profundidad las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Entramos a un capítulo, 9, 10 y 11 son capítulos difíciles. Hebreos 6, otro capítulo difícil. Hebreos 10, otro capítulo difícil. Ezequiel capítulo 1, otro capítulo difícil. No pretendo
esta mañana ni que los teólogos de años discutiendo este tema puedan llegar a un pensamiento definitivo, porque lo que sí sabemos es que este tema que Pablo escribe son las profundidades, la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Que es la cita que leyó esta mañana Jerón, capítulo 40 de Isaías. Y está hablando de creación, aquí está hablando de redención. No olviden que en Isaías 40 está hablando de Dios creador. En en Romanos 11, Pablo traduce, el Espíritu de Dios traduce esto a la redención. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos los primeros 3 versículos. Si las primicias son santas, ¿qué es eso? Ahora lo explico. También la masa restante, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ha sido cortado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Okay? Posturas en este pasaje, en cuanto a las primicias y la raíz. Este es un Teología del Pacto, Charles Hodge. Lo voy a remarcar para que ustedes tengan atento. Uno de mis profesores del instituto me citaba a este hombre siempre, especialmente en el libro de Romanos cuando enseñaba. Charles Hodge dice así. Uno de los puntos de vista de Romanos 11:16 es: primeros frutos significa los judíos que se convirtieron primero a la fe cristiana, a quienes se convirtieron, por así decirlo, en la raíz de la iglesia cristiana. Eso es Hechos capítulo 2, 3, 4. Según este punto de vista, que es el de muchos, el apóstol dice, puesto que los primeros conversos al evangelio fueron judíos, es evidente que la nación como tal no ha sido rechazada por Dios, ya que una parte de ellos es santa y ha sido aceptada por Dios. Lo mismo puede serlo el resto futuro Israel. Lo que está diciendo, déjeme explicárselo, es esto. Si las primicias, el grupo de judíos que se convirtió en Hechos capítulo 2, es santa, entonces significa que Dios tiene en futuro una santificación total de su pueblo, lo que está diciendo. Está diciéndose esto, que la primicia, que la palabra primicia es la palabra primer fruto. Si el primer fruto del Espíritu Santo viniendo a los apóstoles en Hechos capítulo 2 fue que se conviertan 8,000 judíos, 3,000 en el sermón de Pedro y luego 5,000, un total de 8,000 inmediatamente. Para nosotros es una masa grande, un grupo grande de personas, pero todos judíos, todos del linaje de Israel. Pero uno dice, ¿cuándo empezó Romanos 11? Romanos 11 empezó en el tiempo de Cristo. Empezó a haber endurecimiento a través de las parábolas y demás. Empezó Dios a endurecer a Israel. Y Pablo lo testifica. Mi pueblo está endurecido, resiste. Pero bueno, hubo una primicia, hubo un primer fruto de esa masa de judíos que eventualmente será salva. No todos, algunos de ellos. Ese es un punto de vista. El segundo punto de vista. Las primicias y las raíces, pueden referirse a los patriarcas judíos, los antepasados, el resto del racimo y las ramas al resto de la nación y al pueblo judío. Por las siguientes razones, parece claro que esta segunda sugerencia es el significado, dice Hodge, correcto. O sea, ¿cuál es el significado? No voy a leer los 4 puntos que él da, pero después si alguien los quiere, lo puede leer. Los 4 puntos que él da testifican a esto, que Dios escoge los patriarcas, y de los patriarcas está pensando en la masa restante. Está pensando en el remanente escogido por gracia, lo que dice Hodge. Bien, paso la nota para leerles. Tercer punto. En el caso de la raíz y las ramas, las interpretaciones que han sugerido incluyen, y esto es lo de D. Carson. La raíz se ha entendido como los patriarcas, específicamente Abraham, o el remanente, o el mismo Cristo.
3 puntos de vista. Uno es los patriarcas, que dice Hodge, que es los patriarcas. Otro dice en particular Abraham. El otro dice que es el remanente. Y el otro dice, no, la raíz es Cristo. Las ramas se han interpretado como Israel en su conjunto, el número completo de los elegidos judíos y de la totalidad de los elegidos gentiles y judíos que conforman la iglesia. Déjenme decirles esto, yo soy un creyente firme de la iglesia en el Nuevo Testamento, no de la iglesia antigua, pero sí de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero no encuentro en Romanos 11 que Pablo esté dirigiendo su concepto de ambos pueblos hizo uno. Lo que está dirigiendo en su concepto Romanos 11 es que la salvación ha llegado a los gentiles. No está diciendo que los gentiles son parte de un cuerpo. Está diciendo eso. Eso está en Efesios 2, sí, y la Biblia lo enseña. Pero no creo yo que enseña Romanos 11 que hay de ambos hizo uno solo. No está nunca mencionado eso. Yo tengo que interpretar las Escrituras con lo que me están diciendo las Escrituras. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si en el texto no hay nada de unidad, no hay nada de ambos, de dos, uno, entonces ¿por qué lo genero yo en mi torcer de las Escrituras? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué voy a generar yo lo que la Biblia no dice? Eso es mi preocupación. La Escritura no dice que Dios tomó de ambos pueblos y hizo uno. Sí lo dice en Efesios 2, y ahí no hay discusión. Ahí se genera la iglesia. La palabra iglesia aparece infinidad de veces en el Nuevo Testamento, pero no aparece una sola vez en Romanos 11. Otro punto de vista. Déjenme leerle lo que subrayé nomás porque es largo la nota. Aquí indica al remanente de creyentes judíos en Jesús como el comienzo de la escatología. Que la palabra significa eventos futuros. La clave aquí es entender al remanente de Israel como la primera parte de un cumplimiento mayor en el futuro, la conversión de toda la nación. Dice es Israel, absolutamente Israel. Lo que Pablo se refiere en la última parte de la frase es un poco menos claro, dice este autor. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. En consonancia con las palabras inmediatamente anteriores, dice, la raíz aquí representa al remanente y las ramas al rejuvenecido Israel del futuro. ¿Saben lo que me hizo pensar esta nota? Que podemos decir lo que queremos y pensar lo que queremos. Tomás Constable dice, la primera porción de masa, primicias, describe al remanente creyente en Israel en la actualidad. O sea, los judíos cristianos del principio de la iglesia. La masa se refiere a toda la nación Israel. Dios ha consagrado ambos grupos a sí mismo. La raíz y las ramas deben referirse al pacto con Abraham y a los gentiles y judíos creyentes y no creyentes respectivamente, teniendo en cuenta cómo Pablo desarrolló esta ilustración en versículos 17 al 24. Uno de los mejores comentaristas de Romano, que sigue, .c, Mo, dice, consideraba que la raíz eran los patriarcas y las promesas que Dios les había hecho a ellos. Le estoy dando todos estos pensamientos porque cuando yo estoy en el estudio, estudiando y leyendo, tengo más o menos 30 comentarios de Romanos y estoy tratando de llegar a un punto de pensamiento. Tengo 3 o 4 ramificaciones de pensamientos diferentes. Valver dice, los primeros frutos y la raíz representan a los patriarcas de Israel o Abraham personalmente, y la masa y las ramas representan al pueblo de Israel. Como resultado, Israel apartado para Dios, por lo tanto su tropezón debe ser temporal. Acá empiezo yo. Dejemos de lado todos ellos. ¿Qué es lo que yo pienso? Esto es lo que yo pienso en mi meditar. Notemos esto. Lo primero que yo he meditado es que a Abraham se le hizo una promesa. Y a Abraham se le hizo un pacto. ¿Cuál era la promesa? ¿Y cuál era el pacto? Le voy a leer la promesa, Salmo 105. Escuchen a Dios. Se acordó para siempre de su pacto, esto es Dios, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, un término para decir para siempre, la cual concertó con Abraham
y de su juramento con Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Nosotros acá queremos espiritualizar a Abraham, Isaac y Jacob, y que son el remanente escogido, lo podemos hacer. O podemos tomar literalmente Jeremías 31 y 33, que dice: yo hice un pacto con el día y con la noche. Si tú puedes romper mi pacto con el día y con la noche, entonces puedes romper mi trato con Israel como nación. Como nación, no como salvos, como nación. Sigo leyendo. Miqueas. Que Dios, como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado, el remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escuchen ahora, Él volverá a tener misericordia a nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Se acuerdan por qué Dios vino a Egipto a visitar a su pueblo? ¿Cuál fue la causa? El motivo. Se acordó, dice la Biblia, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó de lo que les dijo, pero estaban muertos, pero para Dios viven. Él dijo en la zarza ardiendo, le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos viven, están delante de mí. Y yo tengo un pacto con ellos. Con ellos, Señor. Sí, yo hice un pacto sempiterno. Y aunque no estén presentes, lo tengo que cumplir. Porque soy fiel. Soy Dios. Dios, su promesa es la raíz. No Abraham. No Abraham. Es su promesa. Es Dios. José se la hizo a Abraham. Pero Abraham no cumple ni un centésimo de esa promesa. Abraham lo único que tiene que hacer es creer. Es Dios que cumple su promesa a Abraham. Es Dios que cumple su promesa a Jacob. Es Dios que cumple su promesa a Isaac. Escuchen, para hacer misericordia, esto es Lucas 1, con nuestros padres, acordarse de su santo pacto. Han pasado 1400 años. Y Dios todavía dice: tengo un pacto que cumplir. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero yo pensé que ya está olvidado, ya pasó, ya se murieron, ya está, no se acuerda más del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder un Salvador, dice el siguiente texto. ¿Qué promesa tenía Abraham? Que Dios en su simiente iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y Dios no se puede volver atrás del pacto sempiterno. Esto no es un pacto palestino terrenal. Esto no tiene que ver con el antiguo pacto Moisés condicional. Esto es un pacto incondicional, eterno, de Dios, prometiendo la salvación, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Escuchen, Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y no hay ningún: si tú me obedeces, si tú me sigues, si tú me amas. Eso era el pacto mosaico condicional. Este pacto tiene una sola voluntad. Tiene una sola persona que la cumple. Es Dios. Yo haré, yo bendeciré, yo multiplicaré. Acá se magnifica, hermano, se magnifica el poder, la gloria y la fidelidad de un Dios que no miente. ¿Qué es lo que dice Hebreos 6? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué pacto es? Es un pacto de gracia. Lo hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es para tu descendencia, para todos los que creen en mí. Lo guardo para siempre. Y acá viene el cumplimiento, escuchen. Vosotros sois los hijos de los profetas. Escuchen. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente
serán benditas todas las familias de la tierra. Y uno de trabajo, de salud. No, no es nada de eso. Es una bendición espiritual. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Cómo cumple eso? Escuchen ahora cómo se cumple. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo, lo envió para traer la bendición de Abraham a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Es Dios cumpliendo en Cristo lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es sempiterno. Por eso es para todas las generaciones. Por eso es para todos los hombres. Porque en tu cimiento serán benditas todas las familias de la tierra. Sigo leyendo. Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora escuchen lo que sigue. Para que en la simiente que es Cristo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea que no es en Abraham, es en Cristo que la bendición que Dios le dio a Abraham alcance al mundo entero. Es esto. Ahora voy a ir ahí, pero escuchen, y esto es importantísimo, lo remarqué, le dije esto a mi esposa anoche. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva Abraham diciendo, escuchen ahora, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos. Remarquen esto, es el Espíritu Santo, no por Abraham, sino con Abraham. Eterna la diferencia. No con, no por, sino con. Yo recibo lo mismo que Abraham. Abraham fue bendecido y yo no recibo la bendición por Abraham. Yo recibo la bendición con Abraham. Yo y Abraham recibimos juntos la misma bendición. ¿Cuál es la bendición? Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. En ti. Oh, no en Abraham. En su simiente. Toda la familia de la tierra. ¿Dónde dice eso? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno. A tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la promesa de Dios, la bendición de Dios a Abraham era, voy a traer de tu descendencia uno que va a bendecir a todo el mundo. Ese uno que va a bendecir a todo el mundo no es otra persona que mi hijo. Y vos vas a recibir esa bendición. Y esa es mi promesa, es mi hijo, esa es mi bendición, mi hijo, es tu simiente y la simiente de mi hijo va a bendecir a todas las naciones. Entonces, anote esto. La bendición de Abraham es Cristo. La promesa a Abraham es Cristo. Y el pacto de Dios con Abraham es Cristo. No hay nada terrenal en esa bendición. Vuelvo a Romanos 11. Entonces, las primicias son santas, también la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es la primicia? Bueno, lo explico. La primicia significa primer fruto. Y le voy a ilustrar con donde aparece en el griego en el Nuevo Testamento. Saludad también a la iglesia de su casa. Y anoten esto ahora. Saludad a Epeneto. Conocemos poco de él. Amado mío, ¿qué es la primicia? El primer fruto de Acaya. Ahora, marquen esto. Para Cristo. Importantísimo. Lo voy a explicar ahora. Epeneto no es la raíz de Acaya. Es el primer fruto. ¿Y qué es Acaya? Acaya es la región en el mapa donde nosotros vemos a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Corinto y otras iglesias. O sea, la zona es Corinto. Esa es la región de Acaya.
Escuchen, Epeneto, que fue el primer fruto, la primicia de Acaya, el primer fruto del Evangelio, se predicó el Evangelio, dice Pablo, y un gentil fue convertido, se llamaba Epeneto. Él es el primer fruto, él es la primicia de Acaya. Entonces, ¿toda Acaya depende de él? ¿O no? Escuchen ahora. El Evangelio que comenzó a ser predicado, el primer gentil que fue Abraham, mucho más vendrían después de él. Notemos que Epeneto fue el primer fruto para Cristo. Pero cuando estudiamos la Escritura, Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la Escritura dice que Él es la raíz y el linaje de David. Que Él es la raíz de David. ¿Qué significa? Que el comienzo de la salvación de Epeneto comenzó en la eternidad pasada, en la elección de Él en Cristo ante los siglos, y que se generó por el Espíritu de Dios en el oír de la palabra de Dios, y Dios obró en su corazón para su conversión, y ese hombre se convirtió por el mensaje del apóstol Pablo a Cristo, y Pablo dice, este es el primer fruto para Cristo, y no lo puso, pero podemos nosotros agregar, de Cristo. Es para Cristo y es de Cristo. Cristo es la raíz y el motivo de la salvación de Epeneto. Epeneto llega al conocimiento de Cristo para ser de Cristo, pero antes de ser de Cristo, Dios estaba orando a través de Cristo para que Epeneto sea salvo. ¿Qué hizo Dios? Cuando lo llamó hasta la eternidad pasada, escribió su nombre en el libro de la vida y después mandó a su Hijo para morir por él y resucitar por él y después lo llamó por el Espíritu de Dios a ser salvo. Epeneto es un instrumento de esta infinita gracia, a lo cual la Biblia llama el primer fruto, la primicia de Cristo en Acaya. Si las primicias, dice Pablo, si Dios, por el Evangelio, por la bendición de Abraham, el pacto de Abraham, la promesa de Abraham, generó tanta salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿dónde está su raíz? Sigo. 1 Corintios 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Otra familia más. Aquí yo puse intercalé Hechos 18, pues es la actividad de Pablo en Corinto. Escuchen, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas si no hablas, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá hacer sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Epeneto, Estéfanas, pero falta mucho, dice Cristo. Estos son las primicias, falta la masa restante, falta el resto. Estos son los primeros que están siendo convertidos, que es santificado. Dice, Pablo fue santificado antes de nacer. Sí, él mismo lo dice en Gálatas 1, que me apartó desde el vientre de mi madre. Eso es una santificación antes de nacer. Te santifiqué un profeta de las naciones, Jeremías. Te santifiqué antes de nacer. Santiago 1:18 usa esta palabra primicias, escúchenla. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que es el fruto de Dios que genera el primer fruto. Y, escuchen, el judío entendía esto. Hacía una siembra, sembraba y cosechaba, y cuando llegaba la cosecha tenía tanta abundancia. Y Dios le decía, trae el primero al tabernáculo, ofrecerlo a mí. ¿Por qué? Porque la lluvia, el sol y todo lo que ves como producto de tu fruto vino de mí. Entonces ofrécelo a mí. Porque lo que estás haciendo con traer el primer fruto es decir que todo es de Jehová. Que toda esta bendición que tenemos es de Él. No puedes leer Romanos 11:36 y no pensar en esto. De Él, por Él y para Él. Todo el fruto de esa cosecha es de Él. Pero Él me deja a mí tomar parte de ese fruto. Pero dice, tráemelo primero a mí, la primicia. ¿Y qué pasa con los demás? Y lo demás es mío, pero puedes participar de ello.
vas a disfrutar de ello. Pero es mío. También es santo. También es apartado. También es mío. Yo soy la raíz, dijo Juan, yo soy la raíz, es Cristo hablando, y el linaje de David. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Cuál es la raíz de Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la raíz de Abraham. Déjame terminar con esto. Lejos esté de mí gloriarme. Aquí marca los creyentes y los no creyentes, los profesantes y los poseedores, las ramas naturales de las ramas verdaderas. Escuchen los textos. No te jactes contra las ramas, estos gentiles contra Israel. Si te jactas, sabes que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel de endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. 3 cosas dice Dios en Romanos 11 a los gentiles: no te jactes, no te ensoberbezcas, no seas arrogante. Lo vuelvo a repetir. Dios le dice a los gentiles: no te jactes, no te ensoberbezcas, no seas arrogantes. ¿Cuáles son los motivos que da Pablo para estar en humildad ante tanta gracia y misericordia? El primero, esto es Romanos 11, has sido hecho participante de la raíz. Escuchen, el mismo texto lo dice, hermanos, no soy yo. Yo fui hecho, no soy yo. Dios nos hizo participantes de la salvación que primero fue dada a los judíos. Y la salvación, como dijo Cristo, es de los judíos. Debes dar gracias a los judíos esta mañana. Debes dar gracias que Dios escogió a ese pueblo para traer al Salvador. Debes dar gracias a Dios por ello. Romanos 15:27 dice: los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿De qué está hablando? Tenían que juntar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. ¿Y por qué lo hacen? Dice, porque se sienten deudores. Aparece 3 veces esa palabra en Romanos. Deudores. Deudor del Evangelio a los judíos y a los gentiles. Después dice Pablo, deudor a vivir en santidad, Romanos 8:12. Y después dice, 1 Corintios 15, son deudores a los judíos. ¿Por qué? Porque son participantes de sus bienes espirituales. ¿Conoces a alguien esta mañana que ha sido instrumento por la gracia de Dios para traerte al conocimiento de Cristo? Le debes. Lo mismo dijo Pablo a Filemón. Tú me debes a mí. ¿Por qué? Porque vos viniste al conocimiento de Cristo por mí. Yo sé que es Dios en la eternidad, es Dios en su gracia, el Espíritu obrando, pero utilizó un medio carnal, terrenal, humano. Ese medio carnal, humano, fueron los judíos que hicieron que llegue el mensaje a los gentiles, y los gentiles son deudores a ellos. Porque fueron hechos participantes de sus bienes espirituales. Pero dice, fuimos hechos participantes de la divina naturaleza. Somos hechos participantes de Cristo. Somos participantes de la gracia, Pablo dijo a los filipenses. Somos participantes de la santidad vía la disciplina. Somos participantes del llamamiento celestial. Y somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Primer motivo por el cual no te debes jactar y sos salvo es porque fuiste hecho participante de un linaje que rechazó a Cristo. Segundo, Pablo describe esto, pero tú por fe estás en pie. Entonces, ¿dónde está el orgullo? Fe es primero una dádiva de Dios. Segundo, Romanos 3:27 dice que la ley de fe, conforme a Romanos 3:27, quita toda jactancia, no hay más jactancia. Es por fe, dice Romanos 4:16, para que sea por gracia. Esa fe que tienes no es de todos los hombres, no vino por dinero, no vino por fuerza, no vino por inteligencia, no vino por mucho estudio, vino por infinita gracia.
Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si tú crees esta mañana, es por gracia. Y si crees, teme. Dios en justicia podría haber ocultado la verdad. No lo hizo. Que trajo el Evangelio, Romanos 10. Y la fe viene por leer o leer por la palabra de Dios. No te jactes, dice Pablo, contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Somos sustentados. Si esta mañana entrara una persona con problemas físicos que no puede caminar y viene siendo empujada en una silla de ruedas, o un paralítico ciego y necesita ser llevado, ¿creerías en tu corazón que tal persona tendría orgullo? Yo sé que hay gente que está así, son orgullosas, pero por naturaleza personas que necesitan ser llevados y que no dependen de sí mismos. Jerónimo conoció a un misionero en Uruguay que anda en silla de ruedas todo el tiempo. Yo lo conocí cuando era chiquitito. Lo llevaba a UPA. No podía caminar desde la niñez. Eso no lo frenó de no servir al Señor con su vida y su cuerpo. Sintió que Romanos 12 era para él. Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. No tenía mucho que ofrecer en el sentido de su cuerpo, pero él predica, enseña, visita, hace la obra pastoral. Pero tiene una deficiencia, y la deficiencia está en su caminar. Su andar no puede caminar y anda en silla de ruedas. Es como Johnny Erickson, si la han visto ahí en la conferencia MacArthur también. Una chica que quedó en silla de ruedas. Sirve al Señor. Tú no sustentas a la raíz te sostiene a ti. Somos guardados por el poder de Dios. Yo anoté esto, un pasaje que me encanta tanto. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados de la matriz hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Escuchen, hermanos, ninguno de nosotros puede tener orgullo porque no nos sostenemos por nuestro poder. Estamos en esta salvación por el poder de Dios. Él nos trajo ahí. Él nos sostiene. Nosotros no nos sostenemos. Tú no te sostienes. Él te sostiene. No te ensoberbezcas si no temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Anoté esto. El temor es de ser un mero profesante o poseedor de la verdad. De ser un labios para afuera y no de un corazón para adentro. De decir soy hijo cuando no lo soy. Confiar en un lenguaje. Hay gente que habla bien el idioma evangélico. En un hábito religioso. Aquí el texto que nos habla de la perseverancia de las santas. Dios nos perdonó a las ramas naturales y los que decían ser y no lo eran, tampoco te perdonará a ti. Pablo hace mucho énfasis sobre la bondad y la severidad de Dios. Y por último, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el juicio judicial a Israel es merecido. Déjenme leérselo. Pero tú eres gentil y Dios no te ha dado a ti como mereces. No ha hecho a ti conforme a tus iniquidades. Si Dios mira los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Dice el Salmo. Si Dios te traería un juicio judicial como hizo con Israel, ningún gentil sería salvo, porque nosotros ya fuimos desechados por creación. Desechamos la luz de la creación, resistimos la creación, dijimos no existe Dios, no lo hizo Dios. Romanos 1, y nos entregó. Entonces Pablo está diciendo esto, en Romanos 11. Cuidado, gentil, porque si tu conducta es mirar con menosprecio a un judío, que ahora tú tienes la salvación, ellos no, y te jactas contra las ramas, te digo una cosa, no sos salvo.
si prevalece el orgullo en tu corazón, la contienda, la disensión, si te crees más que otros, si crees que sos más y superior que ellos, no sos salvo. Debe ser que la salvación te genere a ti un espíritu tan profundo de humildad que cuanto más entiendes la infinita gracia de Dios y cuán pecador eres, más digas, ¿por qué a mí? Merezco estar en el infierno. Creo que fue Sproul. Si alguno se acuerda cuál es el video, después me lo manda en la semana. Creo que fue Sproul que dijo, si yo me muero y termino en el infierno, voy a llorar. Porque Él es justo. No voy a quejarme, voy a llorar. Porque Él es justo. Él desgajó algunas ramas. Y dice, ¿por qué? Por incredulidad. Y tú estás en pie porque crees. Pero si dejas de creer y te jactas, sabe que Dios tampoco a ti te perdonará. Si tú te burlas y no continúas en la perseverancia de los santos, serás cortado como ellos. Es la promesa de Romanos 11. Es la severidad. Yo anoche, antes de irme a acostar, escuché el último sermón de Romanos 11 de Piper. Y el sermón está titulado La gloria de Dios en los que se van al infierno. La gloria de Dios en los que se van al infierno. Está basada en este capítulo de Romanos 11. Dios se magnifica en condenar con la atribución a su gloria, magnificar su justicia, hacer que todo lo que te consuma en ese lugar vas a tener que decir, Él es justo. No como Daniel, que Daniel en capítulo 9 se postró y dijo, nuestro es el pecado y la confusión de rostro, y tuya es la justicia. No creo que lo digan en el infierno, pero Él es justo. En Romanos 11 tenemos entonces la promesa de Dios a Abraham, la bendición a Abraham, el pacto de Abraham, es no más solamente para los judíos, sino para los gentiles. La salvación a través del tropiezo de Israel vino a los gentiles, pero ojo si eres gentil, eres salvo. Sé humilde, pues la salvación debe generar eso en tu alma y corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Escríbela en la tabla en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.